Amigos, amigas, amigues, permítanme ponerlos en contexto y me voy a permitir acomodarme el pelo primero y leer un poquito algo, pero es interesantísimo lo que está sucediendo en el ámbito financiero de Estados Unidos y cómo un grupo de jóvenes organizados desde sus computadoras han hecho temblar a los peces gordos de dicho país, de Wall Street. Les cuesta la economía, a mí también, así que quédense tranquilos que estamos en la misma, pero me permito apoyarme en el texto antes de darle paso en esta entrevistada, una mega entrevistada que tenemos aquí en Demencia Temporal. Un grupo de usuarios de la comunidad de internet Reddit, la comunidad de internet una de las más prolíferas, más conocidas en la red, llamado los Wall Street Bets, que son sujetos con conocimientos en inversiones, mercado y bolsa. No son adolescentes de 14 años que la pegaron, son gente con mucho conocimiento, muy jóvenes, pero con mucho conocimiento en el mundo del tradeo. Llevan a cabo acciones contrasistemáticas en el ámbito financiero estadounidense sin tener en cuenta las tendencias principales en el mercado y pateando el tablero con estrategias de mercado contra la corriente. Su última gran jugada fue invertir masivamente en compañías que se encontraban prácticamente agonizando en la bolsa de valores. Principalmente la compañía GameStop, una tienda de videojuegos físicos que obviamente entró en desgracia financiera cuando se popularizó los juegos de forma online, y también está involucrado BlackBerry y Blockbuster, que ya se imaginarán por qué hace mucho que no hacen buena plata dichas empresas, dichas compañías. Estos entes, estas empresas con duras situaciones económicas, casi agonizantes, eran utilizados en Wall Street por esas pirañas, esos llamados buitres, justamente para el buitreo. Como sabían que eran compañías que estaban constantemente perdiendo valor y muriendo empresarialmente, realizaban con ellas lo que se conoce como short selling o ventas de periodo corto, ventas cortas. Esto implica invertir en compañías que están a la baja. Vos pedís prestado una acción de $10.000 por 5 días y la vendés. Y en esos 10 días la acción baja de $10.000 a $6.000 y la volvés a comprar para justamente devolverla. En ese caso te quedás con los $4.000 de esa diferencia de la caída de $10.000 a $6.000. Si en cambio, obviamente la acción sube, perdés guita, pero como siempre estaban a la baja, los buitres lograban hacerse siempre con una ganancia aprovechándose de esas compañías agonizantes, monetariamente hablando, financieramente hablando. Esta información yo la recojo de Matías Mousset, un periodista en Twitter súper recomendado. Esta táctica de buitreo se vio interrumpida cuando los Wall Street Bets se movilizaron a comprar acciones de estas empresas agonizantes, especialmente digo el nombre correcto, GameStop. Se movilizaron a comprar masivamente acciones de estas empresas y logrando que las acciones de las mismas, al haber cada vez más demanda, se eleven a millones y millones, superen ampliamente cualquier proyección de Wall Street y le haga perder un montón de guita a los buitres que apostaban a la caída. Por el contrario, las empresas repuntaron a números altísimos. Para que se den una idea, el 29 de diciembre las acciones de GameStop valían $19 con 38 centavos. Y hoy, mejor dicho ayer, cerró a $347 con 51 centavos. Esto es una locura, es demencial. Y lo jugoso acá, más allá de lo económico, lo técnico, que a mí incluso me resulta a veces un poco denso o tengo que ir muy lento para entenderlo, lo interesante es cómo unos pibes organizados lograron poner patas arriba al mercado estadounidense y también, y esto es muy importante, cómo los defensores del libre mercado en Wall Street ahora están rogando al Estado que por favor intervenga porque esto no puede suceder, que es injusto, que esto fue adrede. En fin, en todos lados hay intereses creados, acá hay gente que gana y gente que pierde, pero vamos a hablar de eso con alguien que está mucho más metida que nosotros en la temática. Una nota internacional. Desde Canarias nos está escuchando Cris Magdaleno, periodista y amiga de la casa desde ahora, ¿por qué no? Cris, nos escuchás aquí Esteban Chacho, Julio Otero, Juan Cabotti, Cítrica Radio te saluda, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Perfecto, Cris, perfecto. Gracias de verdad por hacerte el tiempo para charlar un poco. Nada, ustedes. Un placerazo. ¿Cómo esto? Te hago una pregunta por ahí media general, pero ¿se veía venir esto? ¿Fue una sorpresa? ¿Esto es algo que ya sucede, pero ahora quizá en mayor profundidad? ¿Cómo llegó la noticia a vos? Bueno, realmente se lleva fraguando varios meses. Si bien en el último mes y especialmente en la última semana es cuando ha terminado de explotar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay un cierto pensamiento de que esto ha sido un poco porque todo el foro de Wall Street Bets se ha puesto de acuerdo para comprar estas acciones, simplemente porque sí. Uh-huh. Pero yo creo que en el caso de GameStop, y leyendo el foro, lo llevo leyendo varias semanas,
yo creo que les gusta la empresa de forma genuina y de verdad creen que tiene cierto futuro. De hecho, cuando los buitres empiezan a shortear la acción, la acción estaba a $4, más o menos en abril del año pasado, Ujú. y ya hay otros inversores que ven potencial a la empresa y deciden invertir grandes cantidades de dinero porque se puede producir un cambio en el modelo de negocio. Entra también otro inversor que se llama Ryan Cohen, que en su momento fundó Chewy, que es como una especie de Amazon para perros y gatos, eh, que tuvo mucho éxito, es un genio del comercio electrónico y empieza a parecer que GameStop puede tener cierto futuro en el ámbito del comercio electrónico de videojuegos y también ha firmado contratos estratégicos con Microsoft y con otras empresas. Y bueno, hay ciertos fundamentos que pueden hacer indicar a pequeños inversores y también a grandes inversores que la empresa no tiene por qué ir a la quiebra, ¿no? Como habían previsto esos fondos buitre, ¿no? Ujú. Eh, Entonces hay algo más de trasfondo. Sí que es verdad que con las otras acciones que están ahora eh, creciendo muchísimo, como AMC, que también ha sido muy sorteada, ujú. o BlackBerry y tal, es distinto, pero en el caso de GameStop es un caso diferente. Es muy interesante lo que decís, Chris. Aquí justamente GameStop, que es como la compañía más nombrada cuando uno analiza esto, porque es una compañía, entre otras cosas, principalmente juegos físicos, que comienza a ir Sí, a pérdida debido a que los juegos físicos pasan a un segundo plano a partir de las partidas online, a partir de los juegos online. Pero vos decís esto que es muy interesante, que es que no es que fue un grupo de personas con conocimientos en la materia que, como decimos acá, le pintó invertir ahí, sino que había un indicador de que GameStop podía llegar a ser próspera. ¿Se creía que podía ser tan próspera como ahora o superó las expectativas? hombre, yo creo que la gente que invirtió en abril o en mayo o en junio, cuando la acción estaba en 2, 3, $4, no creo que se imaginase que iba a pasar lo que ha pasado ahora. Claro. Pero sí que es verdad que cuando una acción está muy shorteada puede pasar este tipo de cosas. No tan a lo bestia, no es lo común que ocurra tan a lo bestia, pero bueno, hubo un caso ya en 2007 con Volkswagen, la Ujú, marca de coches, ujú. y era el mayor short squeeze hasta la fecha, se había producido con Volkswagen. Y también pasó de $100 a 1.000 y pico dólares prácticamente en nada, en 2, 3 días. Entonces, no, claro que nadie podía haber previsto esto porque si no todos seríamos millonarios, pero Claro. sí hay ciertas personas que veían potencial en esta inversión y que tenían razón. Vos sabés que leía en Twitter que algunos foros de información, algunas cuentas de información, mencionaban a los Wall Street Bets como, bueno, un grupo de pibes que captaban la onda de lo financiero, apostaron y ganaron como una especie de... más que apostaron, como que hicieron que el mercado se revirtiera para beneficiar a un producto, a una compañía a la quiebra. Alguna suerte de Robin Hoodismo, algo así. La realidad es que... Sí, sí, hay algo, por supuesto, y sobre todo se ha incrementado especialmente en la última semana, Ujú, desde que los fondos buitres han intentado de una manera tan descarada y sin esconderse manipular el mercado para no perder dinero. claro. Por supuesto que hay un trasfondo de lucha de clases y lo lleva viendo desde el principio, porque, o sea, cuando un fondo de cobertura de este tipo invierte a que una empresa va a quebrar, primero fuerza a que la empresa quiebre porque cuando hay grandes movimientos para bajar una acción y sortear la acción, la empresa de por sí baja. Y cuando una empresa baja hasta lo que pretendían y quiebra, muchas familias se van al paro, Claro. muchas familias se quedan sin comer y cierran muchas tiendas físicas y es un drama para toda esta gente. Por supuesto que hay una lucha de clases de fondo, ¿no? Y esto que vos mencionabas, sabeme entender, yo soy muy lento para la economía, pero tengo mucha ganas de aprender. Pero esto de que el término shortear significa el apostar, el invertir en una compañía mediante acá me lo había anotado para no perderlo, la inversión en corto me sale decir, el shorteo, Sí, lo menciono como vos le decías, para a partir de la baja, la caída de la compañía, sacar una ganancia, extraer una ganancia. En ese sentido, te hago una doble pregunta, como una suerte de verdadero o falso.
Por un lado leíamos que los Wall Street Bets eran como pibitos muy jóvenes que la pegaron, que era una suerte de Robin Hood que dieron en donde tenían que dar, y otros dicen, no, son gente que sabe mucho del tema y que llevan años en esto. Y por otro lado se dice que ahora, se lee que ahora hay un montón, hay un sinfín de los llamados poderosos de Wall Street, los libremercadistas de Wall Street, dándose vuelta medio como una media y reclamando una intervención del Estado para regular esto, que algo se regule. Este panorama que te describí, ¿qué tiene de real y qué no es tan así? ¿Vos cómo lo ves? Sí, sobre todo respecto a los fondos de cobertura y todos los poderosos que ahora están muy molestos con lo que ha pasado, es verdad, y están maniobrando de todas las formas posibles para intentar no tener tantas pérdidas. Respecto a lo del foro de Wall Street Bets, hay de todo, vamos a ver, no son tan jóvenes, probablemente, hay de todo, yo calculo que la media de edad estará entre los 18, 20 hasta los 30 y pico. Pero hay gente que sabe mucho y hay gente que comparte sus análisis altruistamente para que otras personas que saben menos tengan acceso a información que a lo mejor de otra manera no pueden obtenerla, y que es una comunidad muy que se preocupa, o sea, con bastante conciencia de clase, en el sentido de que pretenden democratizar un poco Wall Street y lo que siempre se ha concebido como un pequeño club de ricos al que nadie más puede acceder, ¿no? Y eso sí lo están haciendo y lo llevan haciendo mucho tiempo, y ahora pues esto lo ha hecho saltar por los aires, ¿no? Pero lo llevan haciendo mucho tiempo y es muy interesante. Totalmente. Democratizar Wall Street y hacer temblar un poco a esa élite, ese club de ricos que vos nombrabas. Chris, sabemos que son días súper ajetreados, que hay una diferencia horaria de tono menor. La verdad que te contactamos medio sobre la hora y con muy buena onda nos atendiste, nosotros lo valoramos infinitamente. Sí, sin problema, un placer. El nuestro. Te hago una de las últimas, pero preguntarte cómo ves que sigue esto. Hubo sanciones, había leído que Reddit estuvo caído un rato, por lo menos aquí en Argentina, o en el servidor de Argentina. ¿Cómo fue la respuesta? ¿Hubo represalias contra los Wall Street Bets? ¿Salen ganando? ¿Cómo viste el día después? Desde anoche estaba viendo muchos movimientos. Anoche se cayó Wall Street Bets. En un principio parecía que la habían tumbado, pero finalmente fue porque los moderadores necesitaban hacer limpia, porque en las últimas horas se habían metido muchos bots que estaban poniendo mensajes para que la gente vendiera sus acciones, que es algo muy curioso, ¿no? Sí. Y Discord, la plataforma de mensajes instantáneos, donde también había un buen número de personas de Wall Street Bets, creo que era una comunidad de en torno a las 40.000 personas, cerró el chat aludiendo a que se habían producido mensajes de odio, o eso decía la empresa. Uh-huh. Y luego también ha habido consecuencias en estas aplicaciones que utilizan los pequeños inversores, tipo Robinhood o Webull o TD Ameritrade, por ejemplo, que son las aplicaciones que utilizan pues los inversores más pequeños que no disponen de tanto capital para hacer operaciones pues de pequeño volumen. Muchas de ellas han restringido las acciones de GameStop, de AMC, la cadena de cines, y Nokia y BlackBerry, que son las acciones talismán de Wall Street Bets, por así decir. Claro. Entonces, bueno, ¿eso es manipulación del mercado? O sea, ¿qué es más manipulación del mercado? ¿Que un foro de internet comparta conocimientos y se ponga de acuerdo para comprar acciones? ¿O que unos grandes peces gordos de Wall Street presionen para cerrar foros para impedir que se comercie que los pequeños inversores hagan operaciones, ¿no? Totalmente. Pues bueno, ahí está el debate, ¿no? Cruel ironía, alta ironía, altísima ironía. Chris, te dejamos ir tranquila, agradecerte por la conexión. Me despido con una pregunta para que cierres vos como desees. Mencionaste que hay un trasfondo de lucha de clases, hay un contexto social. ¿Esto crees que es una continuación, es un comienzo, obliga a replantearnos las cosas? Vos como comunicadora, ¿qué sentís al ver esto? ¿Sentís inspiración? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Y cómo crees que va a repercutir en la vida social a partir de ahora? Hombre, es muy interesante lo que está pasando, y sobre todo porque es la primera vez
que esta gente, que los poderosos de Wall Street, pues les están perdiendo de ellos el juego, ¿no? Claro, claro. Yo también soy pesimista. Yo creo que es muy difícil, por mucho que esto haya sido una anomalía que se puede volver a repetir, y me parece muy difícil ganarles a este juego y que haya verdadera voluntad para cambiar cierto tipo de cosas o cierto tipo de maneras de comportarse de estos fondos de cobertura y de las agencias reguladoras de los mercados de valores. No sé yo si dentro de un mes, como todo es tan líquido ahora y como todo va tan rápido Claro. y como también estamos en medio de una pandemia que nos cambia los órdenes de prioridades, yo no sé si esto va a ser un antes y un después, pero sí, puede suponerlo. Chris, ha sido un placer, gracias por esta conexión, esta llamada que nos ha atendido desde el otro continente, desde las Canarias, desde ahí, desde los lares españoles. Te mandamos de aquí, desde Cítrica, de Argentina, un gran abrazo, a disposición, y muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Igualmente, chicos, muchas gracias. Un placer gigante, Saludo. un saludo gigante para allí, para Canarias, para Chris Magdaleno, periodista que desde las Islas Canarias, bueno, especializada en lo que es la comunicación en estos tiempos tan locos, nos contó sobre lo que sucedió en la batalla, podemos decir ya, lo sucedido entre los Wall Street Bets en la comunidad de Reddit y Wall Street. Es interesantísimo, de nuevo, a mí el tema me costó mucho entenderlo al principio porque soy muy lento para la economía, y gracias a gente como Chris pude entenderlo y pude decir, wow, esto no es solamente interesante para quien disfrute del mundo de las finanzas, sino que es interesante para cualquiera que disfrute de la política, de las reflexiones sociales, de las hazañas, de lo que quiera. Así que recomendamos fuertemente seguirla. Vamos ya a robarle en las redes de Cítrica Radio, ya está robada, a Chris Magdaleno, y me permito también remarcar esto y ya cierro, qué cosa satisfactoria cuando ocurren estos llamados medios, de nuevo, las llamamos medios sobre el pucho, no por desorganizado, sino porque es un tema que está pasando ahora mismo, y nos atienden, y con tanta claridad y paciencia y amor por lo que hacen nos explican. Es invaluable, realmente es algo que súper valoramos. Así que un abrazo a ese tan lindo lugar que es Canarias, y a todos los que están del otro lado informándose del suceso de la semana.